Hola, amantes del mundo del espectáculo. Estamos aquí para contaros las noticias que están sacudiendo la actualidad y hablaros de los nombres más comentados. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta al vídeo. Empecemos. Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja más guapa de la televisión turca, los protagonistas de ese amor de cuento de hadas que millones de personas seguían con admiración. Su matrimonio de 3 años llegó oficialmente a su fin ayer, en una única vista judicial. Ni un largo proceso judicial, ni peleas ni escándalos públicos. Una separación silenciosa, tranquila y, al mismo tiempo, impactante. ¿Por qué terminó este matrimonio tan pronto? ¿Cuáles son los hechos que se esconden detrás? Hemos roto el silencio que se prolongaba desde hace meses y hemos investigado cada detalle para vosotros. Si estáis preparados, emprendamos juntos este viaje emocional. Todo comenzó en el verano de 2022. Por aquel entonces, Can Yaman acababa de regresar de sus proyectos en Italia. Demet Özdemir, por su parte, salía agotada del rodaje de Cazeta Ele Goncalar. Se conocieron en una gala benéfica. La carismática sonrisa de Can y la risa sincera de Demet saltó la chispa a primera vista. Los comentarios en las redes sociales que empezaban con un ¿será que? Se convirtieron en poco tiempo en noticias del tipo sí, están juntos. Los paparazzi no les dejaban en paz. Aquellas famosas fotos tomadas en un yate en Bodrum habían encantado a los fans. Can, mientras cogía la mano de Demet, miraba a las cámaras como si dijera, «Esta mujer es la mujer de mi vida». En la primavera de 2023 comenzaron los preparativos de la boda. Una ceremonia de cuento de hadas. En la mansión de Bebek, una boda sencilla pero a la vez elegante, a la que solo asistieron amigos íntimos. A Can se le llenaron los ojos de lágrimas mientras Demet caminaba con un elegante vestido de novia blanco. «Contigo estoy dispuesta a todo», dijo en su famoso discurso. A quienes preguntaban quiénes eran los padrinos, les sorprendieron los nombres. Incluso Kerem Bürsin y Andersel estaban allí. En la primera entrevista que concedieron tras la boda, ambos afirmaron, «Ahora nos completamos el uno al otro». Los fans pasaron horas dando «me gusta» a las fotos de la boda y llenándolas de comentarios. Los apodos de Rey y Reina se remontan a aquellos días. El primer año de su matrimonio transcurrió prácticamente como una luna de miel. Can compró una villa especial para Demet, con vistas al estrecho, con un amplio jardín. Por las mañanas hacían yoga juntos y por las noches disfrutaban de cenas románticas en los restaurantes italianos que tanto le gustan a Demet. Cuando Can regresaba a casa del rodaje de la serie Erkek Severse, Demet lo recibía en la puerta. Las fotos de sus vacaciones juntos en Santorini siguen frescas en la memoria. La publicación de Demet en Instagram con el texto «El año más bonito de mi vida» recibió millones de me gusta. Pero el segundo año fue entonces cuando empezaron a aparecer las primeras grietas. Los constantes viajes de Can entre Italia y Turquía y los nuevos proyectos de Demet. Aunque las entrevistas afirmaban que lo afrontaban con comprensión, según información que nos ha llegado de su entorno más cercano, las discusiones en casa habían aumentado. Can pensaba que Demet pasaba demasiado tiempo con sus grupos de amigos, mientras que Demet consideraba que Can estaba demasiado centrado en su carrera. En un momento dado, incluso se habló de que se habían tomado un breve descanso. Pero la opinión pública lo desmintió. Se decía que su amor lo supera todo. Al llegar al tercer año, sin embargo, las cosas se complicaron aún más. La vida en los platós, que se había reanudado con fuerza tras la pandemia, los había agotado a ambos. Demet tuvo que viajar al extranjero para un proyecto, mientras que Can aceptó el papel protagonista en una nueva serie italiana. Las reuniones se hicieron más difíciles. En los corridillos circulaban rumores de que Demet está infeliz y Can echa de menos su libertad. Incluso, en un momento dado, salieron a la luz unas fotos en las que se veía a Can con una antigua conquista, pero ambos lo desmintieron. «No hacemos caso a los rumores», dijeron. Y ayer, esa vista judicial que todo el mundo esperaba, pero que nadie imaginaba que se produciría tan rápido. En el juzgado de familia de Estambul duró solo 45 minutos. Los abogados presentaron el protocolo de divorcio de mutuo acuerdo. Reparto de bienes, pensión alimenticia, custodia. No hubo ninguna discusión. El juez dictó la sentencia. El divorcio se hizo efectivo. Can y Demet salieron por separado de la sala de juicio. Can, con gafas negras, caminaba con la cabeza gacha. Demet, por su parte, acompañada de una amiga íntima, se mostraba tranquila,
aunque con los ojos enrojecidos. ¿Qué pasó para que todo acabara tan rápido? Un amigo cercano nos dio esta explicación. Durante 3 años lo intentaron con todas sus fuerzas, pero ambos tienen un carácter muy ambicioso y muy fuerte. El amor no fue suficiente y la comprensión solo les sirvió hasta cierto punto. Decidieron separarse con respeto mutuo. Por eso fue más fácil. Hemos llegado al final del video. ¿Qué opináis? Nos vemos en los comentarios. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta. Nos vemos en las próximas noticias del mundo del espectáculo.